Buenas tardes a todas. Digo bien todas porque la energía femenina es lo que está completamente presente. Aquí estuve, no sé si estabais alguna de vosotras, hace 1 año y medio. Vine en noviembre del 2017 y me pidieron que diera una conferencia que era esta. Era aprovecha el tiempo con tu hijo. Los 2 primeros años no son nada en la vida de un adulto y lo son todo en la vida de un niño. ¿Estaba alguien entonces? No. Ah, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la sabiduría de los cuentos de hadas. Es un tema muy bonito, muy apasionante y lleno de mucho contenido. En principio está previsto 1 hora y media, ¿verdad, Nailin? Sí. Y si acabamos pronto, pues podemos hacer un espacio para las preguntas que tengáis. Vale, tengo aquí un pequeño esquema para no perderme con toda la estructura y lo primero es un poco definir qué son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son narraciones cortas dirigidas para niños, esencialmente niños entre 2 años y medio y 6 años, que no han llegado a cumplir todavía los 7 años. Para niños mayores de 7 años hay que ya elegir otro tipo de narraciones, como son pequeñas leyendas o empezarlos a introducir en lo que se llaman los mitos. Tanto los cuentos como las leyendas y los mitos contienen una sabiduría muy profunda que las personas que nos dedicamos a estudiarla cada vez nos asombramos más. Einstein tenía una frase muy famosa que decía: si queréis niños, si vuestros hijos queréis que sean inteligentes, contarles cuentos. Y si queréis que sean mucho más inteligentes, contarles más cuentos. Pero es que muchísima gente ha hablado de la importancia de los cuentos, no solo de corrientes pedagógicas como María Montessori, como Rudolf Steiner, Mandela. Muchísima gente ha hablado sobre Goethe, sobre la importancia y el contenido de sabiduría que tienen los cuentos. El origen de los cuentos se pierde en el origen de los tiempos, porque las personas que se dedicaron a transcribirlos, que comenzó este proceso en el siglo XIX a mediados, ellos no los inventaron, sino que simplemente se limitaron a recoger esos cuentos, esas tradiciones, en forma de libros. Por tanto, el origen se desconoce, es muy antiguo. Y de hecho, nadie sabe, érase una vez, y nadie sabe en qué pasado remoto se escribieron los cuentos. Aunque hoy vamos a dar algunas pequeñas pistas. Los cuentos son importantes porque transmiten imágenes. Cuando el niño escucha un cuento de hadas, cada cuento le transmite una serie de imágenes que quedan impregnadas tanto en su mente como sus emociones. Y esas imágenes que transmiten duran toda la vida. Se sabe que ha habido personas que en momentos difíciles de su existencia o en crisis, de repente les ha surgido una imagen mental de un cuento que le explicaron cuando tenía 3, 4 años. Por tanto, esas imágenes de los cuentos se quedan grabadas en el inconsciente, en las capas más profundas de nuestro inconsciente.
Y eso tiene unos beneficios, como iremos viendo, pues importantes. Las imágenes transmitidas por los cuentos se ha comprobado con el paso del tiempo que hacen que los niños deseen lo verdadero, lo bello, lo bueno en la vida. Por instinto natural, cuando leen los cuentos, cuando les narramos los cuentos, siempre se ponen del lado de los buenos. No se ponen al lado de las brujas, de los ogros, de los magos malvados, no. Los niños en general siempre se ponen del lado de los buenos. Y esas imágenes, con el paso del tiempo, pues van calando en su interior y les va llevando a que en el futuro tengan muchas posibilidades de ser hombres y mujeres de buena voluntad, personas que ayuden a los demás. También los cuentos transmiten una serie de valores y, sobre todo, transmiten una fe inquebrantable en el proceso de la transformación humana. Si os fijáis, en los cuentos no existe ninguna situación, por mala que sea, por hechizo maldito que haya hecho cualquier bruja, que eso no tenga solución. Siempre hay una salida para cualquier problema, crisis o conflicto. Y eso los niños lo van captando, de manera que van entendiendo que la vida es un proceso de transformación, un proceso de metamorfosis, en el que no hay ninguna situación que sea insalvable. Y eso les va dando esa sensación de fe en ellos mismos, fe en el futuro. Las personas que estudiamos todos los diferentes sistemas pedagógicos, vemos que los sistemas pedagógicos más avanzados, sistemas de pedagogía, sobre todo integral, que ven al ser humano como una totalidad, cuerpo físico, energético, cuerpo emocional, el cuerpo mental, la mente, y también lo que es el ser, la esencia, el alma del niño. Todos los sistemas educativos avanzados, todos tienen dentro de su metodología los cuentos de hadas. Y eso es porque estas corrientes pedagógicas han visto realmente la importancia de los cuentos. Esas imágenes que transmiten los cuentos de hadas son imágenes que se basan en energías y en arquetipos que tiene toda la humanidad en su conjunto, tanto en lo que se llama el inconsciente colectivo del psicólogo Jung, ¿no? Todo ese inconsciente colectivo está llena de esas imágenes, de esos arquetipos. Por tanto, las imágenes de los cuentos aluden a esos arquetipos que son universales para todas las culturas, para todas las razas y para todas las personas y niños de cualquier parte del mundo. Si nos fijamos, en la naturaleza existe una hierba medicinal para cada órgano, para cada sistema, lo cura, lo repara. ¿Verdad? Hay hierbas para el hígado, hierbas para el sistema nervioso. Pues de forma parecida, se sabe que hay un cuento que es capaz de curar cualquier conflicto humano. No existe problema ni conflicto infantil que un cuento no lo pueda curar. Y eso está dentro de la habilidad de las personas que narran los cuentos,
que se tienen que, evidentemente, preparar suficientemente. Una mujer o un hombre, un adulto, que vaya a narrar los cuentos a los niños, tiene que prepararse muy bien, tiene que prepararse previamente, por lo menos 2 o 3 días antes. Y si es posible, antes de dormir. Porque durante la noche sucede una magia, y las personas que estudian todos los temas trascendentes, transpersonales, saben que por la noche dejamos el cuerpo y vamos a lugares para seguir aprendiendo otras cosas. Por eso, prepararse previamente un cuento por la noche es una de las claves prácticas para los narradores y las narradoras. Esas imágenes que transmiten los cuentos son como semillas. Son semillas que se van quedando, como he dicho, en la mente del niño, en su campo emocional, inclusive en su campo etérico, energético y físico. Y eso es como una impronta que surge en cualquier determinado momento de la vida del adulto en el que pueda tener un problema. Y esa imagen surge porque es sanadora. De hecho, ahora están saliendo algunos libros que se llaman así, cuentos sanadores. ¿Por qué? Porque las propias neurociencias están descubriendo el poder sanador de las imágenes de los cuentos de hadas. Todo lo que estamos hablando ahora cada vez más lo está confirmando las neurociencias, que va a ser una de las ramas de las ciencias que más va a adelantarse en el tema de la educación. Por eso ya hablamos de neuroeducación, porque esto cada vez va a tener un auge más importante. Una cosa curiosa que a veces me preguntan, oye, ¿y por qué los cuentos de hadas no hablan de entidades espirituales o de ángeles? Todos son o brujas, o son los ogros, o el príncipe valiente, o la princesa, pero raramente encontramos en los cuentos imágenes espirituales. ¿Os habéis fijado en eso? Los cuentos de hadas no hablan de de seres espirituales, ni de ángeles, ¿no? Hablan normalmente, pues la madrastra, o de la bruja, o de el brujo, ¿no? Pero no hablan de entidades de tipo espiritual. Eso tiene un porqué. Y es que el niño, antes de nacer, físicamente, antes de encarnar, tomar carne, encarnar es tomar carne, el niño viene del mundo espiritual. Un niño no nace como una seta así. Un niño, antes de nacer físicamente, antes de encarnar, tomar carne, él viene de otro lugar, de los mundos sutiles, de los mundos superiores. Entonces el niño está hasta los 7 años en proceso de aterrizar, de tomar tierra. Si en los cuentos de hadas hubieran imágenes espirituales, muchas imágenes espirituales, pues estaríamos haciéndole un flaco favor al niño, porque el niño lo que está haciendo es aterrizar, está aprendiendo a manejarse en el mundo físico terrenal. Y los niños y niñas necesitan 7 años. Cuando los niños y niñas se les caen los dientes, hay el cambio de dentición, entonces han completado su proceso de encarnación completa aquí en el mundo físico. Por eso todas las culturas, sobre los 7 años con el cambio de la dentición, dicen que el niño y la niña ha obtenido
el uso de razón. Y suele acompañarse en casi todas las tradiciones con una ceremonia, sea el bautismo en el cristianismo, sea el Upanayana en los Vedas, en la India, etcétera, etcétera. De manera que los niños están aterrizando todavía, desde el plano sutil al plano terrenal, material. Por eso muchos niños y niñas hasta los 7 años a veces dicen que ven hadas, que ven gnomos, que tienen a un amigo o amiga invisible, y no están teniendo alucinaciones. Es que los niños hasta los 7 años tienen todavía ciertos sentidos sutiles abiertos. Por tanto, pueden ver determinadas energías, determinadas cosas y seres que nosotros todavía, que hemos ido perdiendo con el paso de nuestra maduración como seres adultos. Por esta razón, los cuentos de hadas ayudan mucho a los niños, pero sobre todo a los adultos. Todos y todas tenemos un niño o una niña dentro. Está aquí, en el cerebro. No ha desaparecido. Somos el fruto de nuestro pasado. Y ese niño y niña ha ido tomando sobre sí capas y capas de pensamientos de adultos, pero todos nosotros tenemos todavía ese estado en nuestro interior, cubierto por todas esas capas de emociones, experiencias y pensamientos. Por tanto, los cuentos son muy útiles para los niños, pero también para los adultos. Y la persona que lo llega a entender comprende que narrar cuentos, porque veremos que no es lo mismo narrar cuentos que leer cuentos. Narrar cuentos es uno de los mayores servicios que podemos hacer a la infancia. A los niños hay que narrarles los cuentos, no hay que contarles los cuentos, porque en la narración se crea una comunicación de alma a alma entre el narrador y el niño, cosa que no ocurre en la lectura de los cuentos, porque cuando leemos un cuento, ahí existe, lo sepamos o no, una barrera mental. Cuando uno narra, se comunica el alma del narrador y entra en comunicación con el alma del niño. Por eso, lo más aconsejable, narrar los cuentos, preparárselos 1, 2, 3 días antes y luego cuando llegue el momento, narrárselo a los niños, preferentemente antes de dormir. Porque es el momento mágico, porque luego el niño, una vez que se duerma, va a estar como nosotros en los mundos sutiles fuera del cuerpo. Y ahí el cuento es donde irá produciendo sus imágenes que lleva dentro, esos efectos saludables, armonizantes y curativos. La narración tiene muchísimas claves, prácticas. Si no tenemos tiempo para narrar, bueno, pues lo podemos leer. Pero lo que yo no os aconsejo a nadie es que le pongáis una pantalla para que vea y escuche un cuento. No ponerle una televisión, o menos un cuento de Walt Disney, ¿no?, que no se parecen en nada a los cuentos originales de los hermanos Grimm o Andersen, en nada, ni le pongáis la tablet o el móvil. Yo eso lo desaconsejo encarecidamente, porque ahí se pierde toda la magia de la narración o
la lectura. Todas las personas de mucha conciencia han dicho que los cuentos, las leyendas y los mitos contienen mucha más verdad y mucho más conocimiento que la mayoría de las teorías intelectuales. Porque los cuentos, leyendas y mitos se basan en antiguas verdades y se basan también en ciertos acontecimientos de nuestra propia humanidad, de un remoto pasado. Por eso hay personas que han desarrollado la capacidad de la clarividencia o de la clariaudiencia y han dicho que el verdadero origen de los cuentos de hadas se sitúa en la raza lemuria, Lemur, y la raza Atlante, que fueron dos razas humanas de hace muchos miles de años, anteriores a nuestra raza actual, que es la indoeuropea. Por tanto, en aquellas lejanas épocas, esos iniciados o iniciadas de las escuelas de misterios fueron capaces de volcar esa sabiduría en el diseño de esas imágenes dentro de los cuentos de hadas. Por tanto, estudiando los cuentos de hadas, podemos encontrar lo mismo que encontramos en la doctrina secreta de Blavatsky, en Isis sin velo, en el Tratado sobre el Fuego Cósmico, en todos los 25 libros de Alice Bailey. Esa misma sabiduría se encuentra en los cuentos, pero de una manera sencilla y adaptada a la mente infantil, que los niños pueden comprender. ¿Hasta aquí queréis preguntar alguna cosa? ¿Tenéis alguna duda? ¿Os apetece preguntar alguna cosa? ¿Que me extienda? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Los cuentos de hadas no son todos iguales. Hay cuentos de hadas para determinadas edades. Entonces, entre los 2 años y medio y los 3 años y medio, se recomiendan cuentos muy cortos, cuentos rítmicos y con mucha repetición. Cortos, rítmicos y con mucha repetición. Y desde los 3 años y medio a los 6 años, antes de los 7 años, pues los más recomendables son los cuentos de los hermanos Grimm. Pues el Rey Rana, los que suenen El Lobo y las 7 Cabritas, Los Músicos de Bremen, La Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves, Madre Nieve, etcétera, etcétera. Los recomendados especialmente son los cuentos de los hermanos Grimm. Existen otros cuentos famosos, que son los cuentos de Andersen, pero estos no tienen la fuerza de los cuentos de los hermanos Grimm. La magia de los cuentos de los hermanos Grimm es que hacen que los niños se metan dentro del cuento, vivan el cuento, mientras que los cuentos de Andersen el niño permanece como un espectador. Un ejemplo práctico. Yo soy abuelo y tengo un nieto de casi 3 años, ¿no? Se llama Alex. A Alex les encantan los cuentos y el narrador de toda la familia oficial pues, es el yayo, el abuelo. Entonces, cada vez que le cuento un cuento a Alex, acabado el cuento, me dice, tú la bruja y yo Blancanieves, y se pone a dramatizar el cuento.
Es decir, lo integra, pero es que lo hace con todos los cuentos. Entonces, compruebas que los niños viven los cuentos, los viven. Él hace psicodrama de los cuentos, de cada cuento hace un psicodrama. Yo, el ogro, y tú, Hansel y Gretel, y así es, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los cuentos de los hermanos Grimm y Andersen. Por eso son los más recomendables los cuentos de los hermanos Grimm. Una cosa importantísima, cuando narréis los cuentos de hadas, yo os invito, si sois madres, si sois maestras, si sois abuelas, aquí he traído una... he traído una pintura de, bueno, ahí se ve un abuelo con la abuela y va contando, ¿no?, como se hacía antaño. Esto se ha perdido. Hace 50 años también ocurría en España que los padres, o si no tienen tiempo, los abuelos, ¿no?, la abuela o el abuelo, contaban los cuentos a los nietos. Entonces, bueno, vamos perdiendo algunas cosas positivas. También ganamos alguna cosa positiva, pero bueno, por el camino vamos perdiendo alguna que hay que volver a recuperar. Entonces, una cosa importantísima en los cuentos de hadas, siempre tiene que tener un final feliz. No puede haber un cuento que tenga un final desgraciado, porque los niños no están preparados para asimilar las situaciones difíciles de la vida. Entonces, a veces podemos encontrar algún cuento que tiene un desenlace que no es muy feliz. Bueno, ningún problema, lo cambiamos. Lo cambiamos perfectamente y hacemos que tenga un desenlace feliz. Y esto es una norma obligatoria. Entre otras cosas, porque los finales felices le van transmitiendo al niño siempre confianza en la vida. El niño, a través de los cuentos, va aprendiendo que siempre la madrastra malvada, al final, tiene su merecido. Y al final, pues la princesa, ¿no?, que se porta bien, ¿no?, pues tiene también, digamos, pues un regalo. Y esto los va llevando de manera natural a entender que existe la ley de causa y efecto en la vida, que lo que uno siembra, eso recoge. En Oriente esto le llaman karma, pero aquí se le conoce como la ley de causa y efecto. Y entonces el niño, a través de los cuentos, va entendiendo este proceso. Y es muy importante que los niños aprendan de una manera natural, a través de los cuentos, que la ley de causa y efecto es una realidad. ¿Por qué? Porque entonces los niños son responsables de sus acciones y saben que si hacen alguna acción que repercute en otro niño o niña, pues eso va a traerles un resultado que no les va a gustar. Entonces, cuando los niños aprenden la ley de causa y efecto de una manera divertida, se van convirtiendo poco a poco en adultos responsables.